Arratsaldeon, buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí también otra vez, de nuevo, además viéndonos las caras esta vez, después de la experiencia del año pasado, que la verdad que fue muy gratificante. Creo que nos enriquecimos todas las personas que participamos en el programa y desde luego que por eso estamos hoy aquí también, porque vamos a volver a realizar el programa de Comunicando con Perspectiva de Género para una sociedad igualitaria. El Instituto Navarro para la Igualdad, que es a quien represento como directora, organiza este programa junto con la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra. Nuevamente ha habido un éxito de inscripción, cerca de 70 profesionales, de personas vinculadas al mundo de la comunicación. Hay que decir que el 10% de estas 70 profesionales son hombres, como el año pasado también, os recordáis que había muchas más mujeres, pero bueno, que es importante mantener ahí también estas inscripciones. Y es muy importante también tener estos espacios de encuentro para ser agentes de cambio en favor de la igualdad en Navarra, de eso se trata. El año pasado fueron 6 sesiones y este año son 5, con un carácter que pretendemos que sea práctico, orientadas a dotaros de capacidad crítica y herramientas para poder para ayudaros en vuestra labor. Gracias por vuestra participación y compromiso, porque somos conscientes de que sois palanca de cambio. Como ya sabéis, nuestra Ley de Igualdad 17/2019 tiene 2 artículos precisamente dedicados a este tema, el 40, que es sobre medios de comunicación, y el 41 sobre publicidad, donde se recoge la importante labor de los medios de comunicación para avanzar hacia una sociedad igualitaria. Con este programa precisamente estamos ejecutando esta ley, que muchas veces la ciudadanía nos cuesta ver cómo se materializan las leyes. Pues este programa precisamente es una materialización de ese marco normativo, pero también a su vez está materializando la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que también, dada la importancia, lo importantes que sois en todo esto, tiene un artículo 18 dedicado a los medios. No es ninguna casualidad que ambas leyes recojan la importancia de los medios y de quienes trabajáis en ellos para avanzar hacia una igualdad real y efectiva, una vida libre de violencias contra las mujeres. Estamos muy satisfechas porque estas jornadas constituyen un encuentro entre políticas públicas del impulso de la igualdad y entre profesionales con necesidad de formación, de contar con referentes de buenas prácticas, nuevos conceptos, profesionales que captáis tendencias y necesidades sociales e informativas. Sois sensibles a la situación de las mujeres, al largo trabajo que todavía nos queda en materia de igualdad. Contáis con una posición privilegiada en cuanto a la observación, anticipación y también intervención en la realidad social. Y por eso creemos que los conceptos claves en torno a la igualdad entre mujeres y hombres son imprescindibles a la hora de informar de manera correcta, igualitaria y justa. Todavía es muy necesario avanzar en el ámbito de los medios, también en las agencias de comunicación, publicidad o en el cine. El diagnóstico que se realizó en Navarra en 2017 para la elaboración de una de las leyes que he comentado antes, la Ley Foral de Igualdad, ya hablaba de presencia sesgada de las mujeres periodistas navarras, que no aparecían ni en los puestos de responsabilidad de las empresas ni en los organismos de representación. Por supuesto que avanzamos y desde aquí precisamente quiero volver a destacar la labor tan importante que está realizando la Asociación de Mujeres Periodistas de Navarra, mujeres profesionales, autoorganizadas, que están destinando esfuerzos para una sociedad mejor. Desde luego que el Instituto Navarro para la Igualdad, con este programa, si lo puede realizar y llegar hasta donde estamos llegando, es porque gracias a que estamos colaborando con la asociación. De hecho, vamos a firmar próximamente también un convenio con esta asociación para realizar un estudio con perspectiva de género de la profesión en Navarra. En el plano práctico, en el sector de la comunicación, la publicidad o el cine, se mantienen los estereotipos, se esconden méritos, se cosifican a las mujeres o se sigue hablando de muertas por violencia de género en lugar de mujeres asesinadas. Según el proyecto de monitoreo global de medios en España, según los datos de 2020, solamente el 26% de las personas sobre las que se informa son mujeres en prensa, radio y televisión y un 31% en los diarios digitales y las cuentas de Twitter. Incluso se ha producido un retroceso de 2 puntos frente al monitoreo anterior.
Esto es, las mujeres estamos infrarrepresentadas en las noticias de los medios, en los programas de entrevistas, en los reportajes. Se habla de que 2/3 de las jefaturas que deciden sobre el contenido son hombres. Aquí tenemos dos retos, la presencia de mujeres editoras y en puestos de responsabilidad. Para abordar precisamente esta situación y cambiar esta situación, contamos con esta segunda edición del programa y vamos a empezar en esta primera sesión contando cómo contar el deporte femenino. A la hora de contar el deporte femenino nos encontramos con esa visibilidad que aparece en el resto de las noticias. Ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Las noticias deportivas son un caso paradigmático del abordaje asimétrico. Los protagonistas son hombres en prácticamente el 100%. El deporte femenino apenas recibe reconocimiento mediático. Se dice que en torno al 6% de las noticias están protagonizadas por mujeres. Aquí que he querido recordar, no sé si las que igual es que hay gente muy joven, yo tengo ya cierta edad, el ejemplo del Lagunac femenino, que fueron subcampeonas en el año 2006 de la Copa de la Reina, y que fue una carta a dirección de un periódico de una hermana de una jugadora denunciando el escaso repercusión mediática que estaba teniendo que el Lagunac femenino llegara precisamente al final de la competición de la Reina, lo que propició el primer reportaje que yo vi con fotos de todas las jugadoras y con su trayectoria. Eso fue en el 2006. Tampoco hay que quejarse y encima tampoco eso luego tuvo fue un momento puntual, como suele pasar en relación a las mujeres, y después volvió a bajar esa visibilización. Pero es que no solo es invisibilización, es que nos encontramos también con el sexismo, con titulares como, por ejemplo, las 10 chicas tiquitacas más guapas de julio del diario AS o la sección Balón Rosa del Sport. También el caso de Carolina Marín, en la que AS definió como una niña mimada que necesitó de un hombre para controlar sus rabietas y llegar a ser campeona. O lo que el mundo deportivo dijo, se echó novio a pesar de su carácter. Se presenta a las deportistas de élite como niñas inexpertas y desvalidas, que han destacado en su profesión gracias a una figura masculina y utilizar sus cuerpos como reclamo para obtener una mayor audiencia, tirada o número de visitas. Frente a las cualidades y los logros de los deportistas hombres, en las deportistas mujeres aparecen la belleza, la dependencia, la cosificación. Otro ejemplo es, ¿os acordáis la polémica con los uniformes de las jugadoras de vóley playa? Recientemente hemos visto también cómo la equiparación a nivel salarial en las jugadoras de selecciones de fútbol de países como Noruega, Dinamarca y Estados Unidos ha tenido que llegar en 2022, incluso en un país como Estados Unidos, donde el fútbol femenino es referente, como siempre achacan que el deporte femenino es que como produce menos dinero, porque bueno, pues tiene que... Siempre hay algunas cosas. El ejemplo es Estados Unidos cuando genera más, pero ellas seguían cobrando menos hasta este momento. Por cierto, que también, no sé si habéis visto el vídeo de Rafa Nadal, lo traigo a colación porque tiene una repercusión muy grande lo que él dice, porque en España Rafa es, no sé, poco más o menos, quien reúne todas las virtudes, ¿no?, a nivel deportivo y humano, que le preguntaron por qué en el tenis todavía faltaba equiparación de salarial y le molestó muchísimo con las mujeres. Y además dijo que porque se le preguntaba eso, que no lo sabía. Por ejemplo, los modelos masculinos y femeninos. Él empezó a decir, ¿y por qué no solo y en el fútbol, y en el golf? Dijo, y en el modelaje. Ahí las mujeres ganan, yo qué sé por qué pasa esto. Pues además de mal genio, o sea, no fue algo que él suele cuidar mucho, esas cosas. Entonces, sí que hay una intención siempre de decir que siempre estáis con lo mismo, siempre, cuando resulta ni siquiera hemos llegado ya veis todos los datos que he dicho anteriormente. Queda mucho por cambiar. Porque un periodismo no sexista equivale a un periodismo de calidad e impacto social positivo. Porque es necesario invertir esta realidad, poner el acento en esta desigualdad. Empezamos con este ciclo, el deporte femenino, cómo contarlo, y agradezco a Gemma Herrero, periodista especializada, su presencia en Pamplona, y estoy convencida de que a partir de esta sesión daremos un paso más hacia la comunicación con perspectiva de género también en el deporte en Navarra. Que lo disfrutéis, y aquí dejo también para que estéis con ellas, y cualquier cosa, pues ya sabéis que podéis contar con el Instituto Navarro para la Igualdad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes.
Muchas gracias, Eva, por la presentación, al Instituto Navarro para la Igualdad por haber apoyado un año más estas jornadas y gracias a Gemma, por supuesto, por su presencia. Muchas gracias. Voy a hacerte una pequeña presentación. Bueno, voy a intentar hacerla un poco informal, así de lo que te he sacado durante la comida. Pues ella es Gemma Herrero Castro, para quien no la conozcáis, pues es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector deportivo y bueno, pues según me ha estado contando es algo prácticamente vocacional, que desde pequeñita pues ya estaba muy metida en el mundo del deporte. Y nada, pues para que veáis, ha trabajado en Europa Press durante al menos 3 años, llevando la información del Rayo, del Atlético, del Real Madrid, en la emisora Radio Mini, en la que es ahora Europa FM. Luego estuvo en Marca desde el año 96 y, por si fuera poco, de trabajar en una redacción en un mundo tan competitivo, si eso no fuera valiente, ahora desde 2014 es autónoma, o sea que todavía más valiente. Y se centra también mucho pues esto, en el tema de cómo en el discurso femenino, feminista y en el papel de la mujer, no solamente ya en lo que sería el entorno deportivo, sino en cualquier otro ámbito. En dar la tabarra, vaya. Así que, bueno, me he estado mirando la presentación y la verdad que está muy completa, es muy amena y... Espero que os guste. Y eso Primero, gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí, es un placer. He visto el resto de las ponencias que habrá y ahora lo comentaba, que es súper interesante. Ojalá que esto dure porque es tan importante que haya algo así con perspectiva de género en todos los ámbitos, no solamente en el deportivo, sino en el judicial. He visto que también hay una ponencia de violencia en las redes, que cualquier mujer que tenga un poco de visibilidad o que esté un poco en el espacio público sabrá lo que recibe a cambio. Así que es importante saberse defender y sobre todo encontrar apoyo cuando te pasa. A mí me ha pasado y es muy, muy desagradable. Y lo primero he visto, para ser esto una ponencia sobre el deporte, es curioso que no haya ningún hombre. Porque quien debería interesarles, ya que ellos son los que están copando todos o casi todos los puestos en las redacciones y los puestos de mando, son ellos los que deberían estar muy interesados en saber comunicar con cierta ecuanimidad, tanto en el deporte masculino como en el femenino. Y no hay ni uno, pero ni uno. Al parecer ya se lo saben todo, qué suerte. En fin. La base es esta, que hay una desigualdad, no se informa igual del deporte masculino que del femenino. Prácticamente es que, como contaba antes Eva, ¿te llamas? Soy malísima para los nombres, perdóname. Se me va muchísimo. Y bueno, es que en el deporte femenino solamente se suelen fijar cuando hay éxitos. Y cuando hay éxitos, entonces sí, entonces arrastra a los medios a que se fijen en esas deportistas. En cuanto dejan de tener éxito, o en el caso de los Juegos Olímpicos, entre una competición y otra, desaparecen, prácticamente desaparecen. No hay noticias de ellas ni en televisiones, ni en radios, ni se las hace entrevistas, desaparecen. El por qué sucede, supongo que lo tenemos claro también, porque vivimos en un mundo machista, absolutamente machista. Y el deporte no es una burbuja ni un oasis, o sea, al revés, el deporte, el mundo del deporte es un mundo hipermasculinizado, con lo cual termina siendo un poco el último reducto a veces. Es como el fortín que algunos defienden porque ese es su espacio, ahí es donde están ellos y nosotras no. Con lo cual se llevan los roles a veces al extremo, o sea, es mucho más fácil, se visibiliza mucho más en el mundo del deporte el tema del machismo. Hay casos tan claros y tan palmarios que lo que parece mentira es que todavía tengamos que defender que el mundo del deporte es machista, pero así es. Vamos a empezar por lo más cercano para no hablar en abstracto. Vamos a mirarnos primero a nosotros, a los medios de comunicación. La mayoría sois periodistas, comunicadoras. En los medios de comunicación donde trabajáis, ¿cuántas mujeres hay en deportes? ¿Hay el mismo número de mujeres en deportes que en sociedad, en política, en nacional? No hay. Yo en Marca, por ejemplo, que estuve 17 años, era una de las pocas.
y en viajes o en ruedas de prensa, en salas de prensa de grandes partidos, finales de Champions y demás, siempre les decía, pues a mis amigos y tal, siempre decía, mirad a vuestro alrededor, mirad cuántas mujeres veis, y ya no solamente periodistas, o sea, no solamente redactoras, sino fotógrafas, operadoras de cámara, en fin, los que tiran los cables, o sea, es un mundo hipermasculinizado. En los últimos premios Ondas se premió a 2 programas deportivos. Uno de ellos fue para la cobertura de Mediaset de la Eurocopa del 2020. Aquí la imagen del equipo. Hola, ¿qué tal? 11 hombres, ninguna mujer. Otro de los Ondas, de los 2 de deportes, fue para el programa Que t'hi jugues de la cadena SER de Cataluña. Aquí la imagen del equipo. 12 hombres, 2 mujeres. A ver, un clásico entre los clásicos es decir que cuando se excusan para decir que no hay mujeres, es decir que en los principales programas deportivos, y bueno, que no las encuentran, que no hay, que no nos interesa tanto, que bueno, que el deporte al fin y al cabo es un mundo de tíos y de hombres. No es verdad. De hecho, creo que se nos expulsa desde el principio, que ya lo consideramos como un lugar donde no vamos a ser bienvenidas, como un lugar hostil. Entonces, muchas, pues para pasarlo mal y estar sufriendo, pues chica, pues te la ahorras, ¿no? Pero un ejemplo muy claro es el pasado 5 de octubre se celebró en la Universidad Complutense de Madrid una mesa redonda sobre periodismo deportivo y los nuevos formatos de streaming, que estaba organizado por la universidad, o sea, un acto organizado por la universidad y la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid con 7 invitados, ninguna mujer. Este era el cartel. Insisto, un acto que está organizado por la universidad. Como es lógico, claro, cuando esto se hizo público y lo hicieron público en las redes sociales, las tortas y las críticas también fueron públicas, incluso desde el propio Consejo Superior de Deportes, que les tiró de la oreja diciendo que no podía ser que estemos en el año... Bueno, entonces estaba en el 2021, que estuviera en el 2021 y que no hubiera ni siquiera una mujer en un acto en la universidad. No solamente no variaron nada, ni asumieron el error, que esto también es muy típico masculino, sino que encima se sintieron agraviados en lo más hondo. Golpes de pecho en plan de cómo voy a ser, también en público, en redes sociales, de cómo voy a ser yo machista, lo clásico, si tengo hijas, si tengo mujer, tira de todos los clásicos que ahí están uno detrás de otro. Y desde la cuenta de Twitter de la propia Asociación de la Prensa Deportiva se difundió un mensaje en el que se podía leer, tras los agradecimientos de muchas gracias por a no sé quién por venir, al otro por venir, al otro por venir, el mensaje fue el siguiente. Asimismo, dentro del respeto a todas las opiniones vertidas sobre la organización de este evento, como decía el periodista norteamericano Walter Lippmann, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. La Asociación de Prensa Deportiva de Madrid quiere resaltar la importancia crucial que tiene el periodismo en estos momentos y, más concretamente, sus vertientes vinculadas a la contrastación de la información, la verificación de la misma, la reflexión y el análisis, en contraposición a los vacuos comentarios colgados en las redes sociales ante la simple aparición de una imagen, un cartel o un titular. Hay que tenerlo gordotes, ¿eh? Con perdón. Porque, aparte de citar a Lippmann y sentar cátedra, o sea, el que no estaba contrastado exactamente. Se produjo esa charla, no cambiaron nada, había 7 señores y ninguna mujer. La reflexión y el análisis era la que deberían haber hecho ellos, y en lugar de esto hacen lo de elevarse y decirlo de hay que ver y por una imagen cómo se ponen. No es una imagen, es el hecho en sí. Y si desde la universidad se promueve este tipo de actos, el mensaje que ya estás dando a las estudiantes que estén en esa universidad y que alguna esté pensando en quiero dedicarme al periodismo deportivo es las voy a tener magras, lo voy a pasar fatal, porque ya no solamente es luego para ascender, sino para acceder. Si ya para acceder tienes dificultades, malo. Así que el primer fallo en la cadena para que el deporte femenino no esté divulgado de la misma manera que el masculino es porque no hay mujeres en las redacciones, porque la composición de las redacciones no es tampoco, ni mucho menos, no estamos en igualdad, es hipermasculinizado y desde los jefes, los compañeros, todo, absolutamente todo.
Solo hay 2 mujeres jefas en deportes en las grandes ligas, en los grandes medios. Nadia Tronchoni, que acaba de ser nombrada jefa de deportes en El País, y Laura Martínez, que es la jefa de la cadena SER. A Laura Martínez, en las entrevistas que la hacen, ella contó en una de ellas que la pregunta que más le hacen es cómo es liderar a un equipo de hombres. Porque la extrañeza, o sea, si la rareza, si la extrañeza está ahí en cómo te las apañas para mandar a los hombres, y los hombres cómo se lo toman, porque siguen pensando en que somos unas intrusas, ya no solamente por mandar, sino por mandar en deportes. Como anécdota yo contaré que cuando yo empecé en Marca y era mucho más joven y salía mucho más de lo que salgo ahora, cuando iba a los bares, por ejemplo, y me preguntaban que a qué me dedicaba, yo terminé diciendo que era peluquera. Porque cuando decía, soy periodista, sí, periodista ¿de qué? Y decía, además es que ya me lo veía venir. Y decía, ¿de deportes? ¿De deportes? Sí, hombre, ¿y tú dónde trabajas? En el Marca. ¿En el Marca? Todo era una extrañeza, o sea, era una sorpresa detrás de otra mayúscula. Pero ¿tú qué haces en el Marca? El Real Madrid. Sí, hombre. Y terminé diciendo, mira, para ahorrarme todo esto, digo que soy peluquera, que no me preguntarán cómo pongo los bigudíes y sigo bailando y tomándome mi cerveza, ¿no? Total. Es una obviedad, pero en entornos mayoritariamente masculinos es muy difícil que se aprecien otros matices, otras voces que apunten hacia la desigualdad o que no hay una igualdad. Es decir, un hombre no puede saber exactamente lo que significa ser una mujer o lo que está pasando a una mujer. O sea, yo no puedo dar clases sobre ser una mujer negra en España, por ejemplo, porque yo no soy negra. O sea, yo puedo prestar atención, puedo escucharlas, puedo empatizar, pero yo no puedo dar clases al respecto, que esto nos pasa mucho a las mujeres, que ellos nos dan clases de cómo deberíamos tomarnos las cosas que nos suceden, como si no fuéramos testigos fiables de nuestras propias vidas. Además, no se trata de feminizar las redacciones. Yo no estoy tratando de feminizar nada. Es que es una cuestión de justicia. Somos la mitad de la población y punto. O sea, yo tengo el mismo derecho a estar ahí que un señor y ya está. O sea, no hay más que hablar. Lo que no debería ser considerado como normal es lo contrario. Es decir, que no haya... lo que hemos aceptado como normal es justo lo que no es. Que apenas, cuando os he preguntado, ¿hay mujeres en deportes? Y me decís que no, o que haya una, o que haya 2, o que en los 2 programas que premien, y la mayoría de los programas que premian y de los más escuchados y demás, no hay mujeres en la redacción, no hay mujeres en antena. Y si hay mujeres en antena, la mayoría de las veces es para leer los tweets de los mensajes de los oyentes o para dar las gracietas de los oyentes, no para hacer información, no para entrar activamente a opinar en una tertulia. En la televisión esto se ve de manera muchísimo más clara, que es, ellas presentan vestidas de cóctel y los señores muy serios, entonces ella se va y entonces ya los señores seriamente se sientan y hablan y discuten y opinan entre ellos, porque las mujeres, si ya de por sí opinar en medios de comunicación para las mujeres es más complicado, en cuestión de deportes, decidme a cuántas conocéis. Yo en la mayoría de tertulias que voy deportivas me he tirado años en los que estaba yo sola. Ahora, como empiezan a haber otras periodistas, hacen esto que nos tratan como si fuéramos matrioscas, es decir, si va una ya no pueden ir 2. No vaya a ser que implosione el universo. Ellos están juntos todo el rato y siempre y no pasa nada, pero 2 mujeres en una tertulia deportiva no puede ser, algo raro pasa. Por esto decía que lo primero es que nos miremos a nosotros mismos y a nuestros entornos, porque para arreglar algo, para intentar solucionar algo, el primer problema lo tenemos nosotros. No podemos hablar de deporte en igualdad ni comunicar en igualdad si en nuestro día a día, en nuestro entorno, nuestra vida, no existe, no la hay. Esto también, aparte de lo de las tertulias, dicen últimamente, otra de las cosas, dentro de la batería de excusas que suelen utilizar, es el de no, ya hay más mujeres. Mira, en televisión, por ejemplo, ya hay más. Y sí, hay más, pero hay una trampa en la televisión, y es que son muy jóvenes y muy guapas y con un determinado tipo.
No digo que no sean profesionales, ojo, algunas de ellas las conozco y son excelentes profesionales, pero digo que tienen que cumplir con unos requisitos estéticos que a ellos no se les pide. O sea, ellos son gordos, bajos, calvos, no se les piden esos requisitos, incluso con la edad, por ejemplo. La edad para ellos significa, es un punto a favor, significa que tienes una experiencia, que puedes hablar de los Juegos Olímpicos de hace 20 años y que te has curtido y que te has labrado una carrera. En cambio, para nosotras, para las mujeres, en cuanto cumples años, igual que pasa en tantas otras ámbitos y facetas de la vida, desapareces. Porque el reclamo es la periodista guapa, con vestido de cóctel, insisto, y con un determinado tipo. Hay que ser delgada, hay que tener buen tipo. Y eso a ellos no se les pide. Una vez que ya hemos dejado claro que estamos fatal y que también nosotros somos el problema, vamos a ver cómo funciona el mundo del deporte en cuanto a igualdad. Mujeres directivas en el deporte. De los 16 banquillos de la Liga Iberdrola, la Liga Femenina, solo 5 están ocupados por mujeres. Irai Iturregui, coño lo diré, del Athletic Club, Natalia Arroyo de la Real Sociedad, Sara Monfort en el Villarreal, Andrea Esteban en el Valencia y Ana Jungent en el Eibar. Por supuesto que una mujer puede entrenar a un equipo masculino, yo ahora mismo no lo veo, o sea, es un unicornio. Yo creo que me moriré sin verlo. Ojalá me equivoque, pero me parece imposible. Es decir, que no solamente es que en el mundo del deporte no se les haga caso, sino que las mujeres tienen más dificultades también para acceder a los puestos de trabajo dentro del mundo del deporte. Es decir, los entrenadores también son ellos, los fisioterapeutas también son ellos, los que llevan los recogepelotas también son ellos. O sea, en todo lo que veas están ellos. En el fútbol profesional solo hay 2 presidentas, Victoria Pavón de Leganés y Amaya Gorostiza en el Eibar, 2 de 42. El pasado 3 de octubre, en el Getafe Real Sociedad, por primera vez en la historia, 2 mujeres estaban en el equipo arbitral, Guadalupe Porras y Marta Huertas. Me diréis que, ¿por qué una mujer no puede arbitrar un partido? O sea, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener alguien para arbitrar un partido de fútbol? Que se sepa el reglamento y que esté en buena forma física. ¿Por qué una mujer no puede? Pues no se puede. Eso sí, estamos evolucionando. Todo el rato te repiten lo de estamos evolucionando, ya hay 2, el otro día, en octubre, por primera vez, ya hubo 2. Bravo, bravo, y hay que, qué contentas. La representación en las juntas directivas también es mínima, testimonial. En los grandes clubes, por ejemplo, Real Madrid y Barça, solo hay 2 mujeres, 1 por club. Elena Ford, que es la del Barça, y Catalina Miñarro, la del Barça. En España hay 65 federaciones deportivas. Solo 2 están presididas por mujeres. Asunción Loriente, que dirige la de Remo, e Isabel García, la de Salvamento y Socorrismo. 2 de 65. Y ojo, que Asunción Loriente, no sé si os suena el caso, que le hicieron una moción de censura hace poco. ¿Os suena alguna? Bueno, pues le hicieron una moción de censura a un señor que se llamaba José Agustín Gómez Rayo, que era tremendo. Tuvo que borrar mensajes, un señor muy facha y muy tremendo, que se metía con todo el mundo, llamaba hijo de puta a Pedro Sánchez, a la presidenta de la federación decía que era un ama de casa, era muy chusco, muy mal educado, una cosa muy tremenda. Bueno, pues aún así la moción de censura solamente, o sea, no salió adelante por 2 votos. O sea, a pesar de que él era un pieza de cuidado y que se veía un señor súper mal educado, solamente por 2 votos no salió adelante la moción de censura, porque a pesar de todo es mejor un señor que aunque sea mal educado, que una mujer, pero por poquillo, en fin. En las federaciones, de un total de 229 puestos ejecutivos, solo 32 los ocupan mujeres, que es un 14%. O sea, es que doy datos porque como se nos pide que demos datos, porque al parecer como nuestra experiencia y lo que nos pasa no es suficiente, hay que apabullar con datos. Pues datos hay para aburrir, pero también imágenes. La imagen de la última Copa del Rey, del palco. 2022, pero estamos evolucionando. ¿Por qué os ponéis así? Qué pesadas sois.
Ahora que ya hemos sentado la base y que ya hemos dejado claro que efectivamente tenemos razones para quejarnos y que la queja es legítima, vamos a la siguiente parte, que es consejos prácticos. Dentro de nuestro mundo, ¿qué podemos hacer para intentar que esa desigualdad no se perpetúe en el tiempo y informar de la misma manera que informamos del deporte masculino del femenino? El primero de todos parece de perogrullo, pero no lo es. Es que os interese el deporte femenino. Os tiene que interesar. Si no os interesa el deporte femenino, es muy difícil que lo contéis, porque no le vais a prestar atención, porque a vuestro jefe no vais a saber, primero porque no os vais a fijar y no iréis al jefe a venderle un tema de algo que a vosotros ya o a vosotras ya no os llama la atención. Y segundo, porque el jefe tampoco os lo va a pedir a vosotras, si a él no le interesa el deporte femenino. Con lo cual, seguimos en el bucle y la rueda. De estos hay ejemplos también. Si yo os pregunto, os digo quién es Carl Lewis, la mayoría sabe quién es, el velocista norteamericano. Si yo os digo quién es Fanny Blankers-Koen, pues es que la mayoría no la conocemos o no la conocen. Los dos fueron nombrados por la Federación Internacional de Atletismo como los mejores atletas del siglo XX. Ella fue la única en conseguir 4 medallas en unos Juegos, 100, 200, 800 y 4 por 100 en Londres 48. Y lo hizo pasados los 30 años y habiendo tenido 2 hijos, acusada de ser, por supuesto, mala madre y esposa. La llamaban la ama de casa voladora. ¿Por qué no se conoce tanto a Blankers-Koen? Por el silencio y la invisibilización. Que esto pasa, insisto, no solamente en el deporte, pasa en todo. Las entradas en Wikipedia, me parece que solamente el 17% están dedicadas a mujeres. En el cine, solamente 3 directoras han ganado un Oscar. Los grandes museos, para que haya cuadros pintados por mujeres, se tienen que empeñar y hacer una sesión especial, porque si no, al parecer no encuentran tampoco. A mí me pasó hace poco una entrevista que me hicieron unos estudiantes de periodismo y me preguntaban a mí por qué pasaba que no nos interesara tanto el deporte femenino como el masculino. Y claro, yo les pregunté, ¿quién es Elaine Thompson? A ellos. Y no supieron contestarme y les dije, ¿quién ganó en los últimos Juegos Olímpicos? ¿Quién ganó de los 100 y los 200? Y por supuesto sabían, en los de Ríos, por supuesto sabían que había sido Usain Bolt. A él sí que le conocían, pero a ella, y hacía 32 años que una mujer no ganaba las pruebas de velocidad en unos mismos Juegos Olímpicos, y que lo ha vuelto a hacer, por cierto, lo hizo en Río y lo ha vuelto a hacer en Tokio, a ella no la... Entonces, a mí no me preguntes, porque a mí sí que me interesa, yo sé quién es Elaine Thompson, yo he escrito de Elaine Thompson y disfruto viéndola correr, pero hay que preguntárselo uno a uno mismo, ¿por qué? ¿Y cómo es que las mujeres no son tan... No sé, ¿te interesa? ¿Las ves? ¿Las miras? Empieza por uno mismo también, ¿no? Segundo consejo. Tienen nombre y apellidos. No son la hija de, ni la mujer de, ni está entrenada por, ni la novia de. Son sujetos, no son objetos. Y son sujetos, además, que pueden servir de ejemplo, de referencia, sujetos a imitar, no objetos que desear, no son floreros. Esto sucedió en Tokio también, aquí un titular del diario La Razón, que luego borró de la cuenta. Paula Badosa deslumbra en los Juegos de Tokio. La tenista ex de David Broncano se clasificó este martes para los cuartos de final de unos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos, cuartos de final, la eliminaron después, bueno, se tuvo que retirar por un golpe de calor, estaba jugando muy bien. Pues el titular era que la ex de David Broncano, porque si no, no tienes la suficiente entidad. Lo borraron después porque David Broncano salió a decir que le parecía una machistada insoportable. Porque si solamente lo hubiera dicho ella, Paula Badosa, me imagino que hubieran seguido con el mismo titular y no lo hubieran borrado de la cuenta. Pero como salió él a decirlo, pues ya les pareció que estaba un poquillo peor. La sirena, la gacela, la joven promesa, la veterana de la selección, la Hércules con maquillaje, que hablan de Lidia Valentín, todo esto, las niñas, todas estas
expresiones que se utilizan para hablar de mujeres deportistas que o se las infantiliza o se las cosifica, en lugar de nombre y apellido. O sea, es que es muy fácil, si es que no hay mucho más misterio. Tienen nombre y tienen apellidos. Y como decía antes Eva, ¿qué es esto? Lo que no se nombra no existe y es tal cual. Si se nos borran los nombres y los apellidos, lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, María Chiao, de tenis de mesa, contestó, esto también fue en juegos, contestó a Marca Televisión que puso: a este chaval se le va todo bien, el punto de Pedri contra una olímpica en el tenis de mesa. Pedri, el futbolista del Barça y de la selección. Y María Chiao les contestó: hola Marca Televisión, la olímpica española soy yo y me llamo María Chiao, gracias. Muy bien contestado. Por supuesto pedirán disculpas o hubiera sido, no nos hemos dado cuenta. Pero no hay que dejar pasar este tipo de cosas, porque no es Pedri el que está jugando con una olímpica. No, está jugando tiene nombre y apellidos, María Chiao. Tercero, no sexualizarlas ni cosificarlas. Esto es fundamental. Repito, no son sujetos, no, son objetos. Son deportistas y punto. El empeño, además, cuando se hacen reportajes, el empeño en ponerlas tacones, en maquillarlas, en pintarlas como una puerta, en ponerlas con marcas de ropa, el empeño en feminizar a las deportistas dice mucho de nosotros como sociedad. ¿Qué nos pasa para que cuando vemos una mujer que destaca por sus aptitudes deportivas, qué nos pasa para que nos intimide de tal forma que es necesario que la feminicemos? No vaya a ser que no parezca una mujer o no sé, es que no, como no lo entiendo, intento entender, o sea, intento llegar al punto de por qué las peinamos, vestimos y las feminizamos en exceso cuando son deportistas. Si ellas en su vida normal, si una vez que salen del tatami o si salen de jugar al fútbol, si ellas se visten así, con tacones y muy pintadas, es su vida, cada una que haga lo que quiera. Digo que no las disfracemos, que si ellas en su vida no van así y tú las conoces por ser deportistas, no es necesario hacer un reportaje con ellas vestidas de noche. Porque en el fondo es que es esto, que queremos volver a reducir a la mujer a una figura que en el machismo nos resulta cómodo y que a la dulce, la sonriente, la femenina, la apocada, la que no parece amenazante. Por ejemplo, esta foto de Naomi Osaka la utilizó Elas para ilustrar una noticia que era que Naomi Osaka se había negado a hablar en una rueda de prensa, pero que después había posado para una revista en bañador. ¿Qué es lo de que tiene que ver una cosa con la otra? Era una excusa como otra cualquiera para colocar una foto de Naomi Osaka en bañador, que era lo que querían al final. Pues nada, ahí tienes a Naomi Osaka en bañador. Hay una entrevista a la campeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana, que le hizo José Ramón de la Morena, que fue sonada. Dorado, que acredita el título. Joder, el cinturón pesa tela, campeona del mundo. Felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. Pesa y bueno, como lleva los dos espejitos estos, te sirve para maquillarte. Esto lo pone encima de la mesilla y te pones un retoquito antes de... ¿no? Yo me maquillo poco, pero para echarte un vistazo... Sí. Y novio no tenemos todavía, ¿no? Sí, tenemos una novia. ¿Una novia? Sí. ¿Y qué tal? Está eufórica. Estaría contenta, ¿no? Contenta. Sí, claro, este tipo de preguntas a una deportista es una detrás de otra y de manera chusca y además, insisto, es falta de documentación. Como en el fondo es que no las conocen, pues si no las conoces por lo menos léetelo, míratelo antes de ponerte delante de ella, porque ya digo que ella no lo esconde, que es lesbiana y que tiene novia. La elección de las fotografías o de las imágenes tampoco es casual. No. Tenistas enseñando el culot, las piernas o los pechos de las atletas, los mohines o gestos de un instante como lamerse los labios, por ejemplo. Un ejemplo muy claro, la foto elegida por el diario Marca, también de en los Juegos. Ups, una casualidad también, uy, qué fallo. No me lo creo, o sea, no me lo creo. Alguien lo ve, alguien tiene que verlo, pero bueno, así funcionan las cosas. ¿Se evoluciona? Claro que sí, ¿eh? Las marcas, por ejemplo, se están dando cuenta de que las deportistas son referentes y empiezan a utilizarlas como reclamo y además no como reclamo para, a ver cómo lo digo, no sexualizándolas ni cosificándolas,
sino dando un mensaje positivo al resto de niñas que quieran hacer o de mujeres que quieran hacer deporte como ellas. Y ¿Ese deporte no es para chicas? ¿El rugby? No te pega. Que soy poco femenina. Claudia la marimacho. Si juegas el rugby eres lesbiana, ¿no? Que si de verdad me compensa hacer esto. Vaya piernas de señorita. Me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos. Que están orgullosos de mí. Me han llamado campeona. Nunca me han visto tan feliz haciendo algo. Una niña me ha dicho que quiere ser como yo, de mayor, y eso... Creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quien eres. Seas como seas, tienes un sitio. Solo hay que ser valiente. Este es el anuncio de Joma con las jugadoras de rugby femenino y, como digo, es un ejemplo clarísimo y perfecto de buena publicidad, que es lo de utilizar precisamente a deportistas para crear referentes. Cuando ellas hablaban además del cuerpo, el cuerpo de las deportistas crea referentes estéticos también, porque como nos han metido en la cabeza que el cuerpo de una mujer tiene que ser de una determinada manera, me acuerdo, por ejemplo, Mireia Belmonte, que cuando empezó con el nuevo entrenador, con Fred Breneus, que la metió un montón más de pesas, ella decía que al principio le costó porque a ella no le gustaba verse, porque se estaba hipermusculando. Pero claro, es que el cuerpo de una nadadora de élite, tiene que ser así. Y que luego ella terminó diciendo que ella se veía y se encantaba, porque claro, se veía potente, se veía cómo tenía que ser el cuerpo de una nadadora. Y hay estudios también que afirman que la mayoría de jóvenes es en la adolescencia, de niñas, es en la adolescencia cuando dejan de practicar deporte. ¿Por qué? Porque les cambia el cuerpo. Y porque si te han dicho que unos bíceps no son femeninos o no consideras que unas piernas musculadas sean femeninas y no quieres y pretendes seguir con la imagen de, pues esto, del estereotipo, delgada, fina, pues dejas de hacer deporte. Por eso las deportistas, en lugar de vestirlas de no sé qué, sus cuerpos también cuentan una historia y son un referente de lo que pueden ser. Y no hace falta utilizar esas imágenes tan chuscas que a veces se utilizan y que son tan evidentes, además, que son para sexualizar y para cosificar. Otro punto para mí muy importante también es el lenguaje, que es clave, porque el lenguaje crea pensamiento. Igual muchos pueden decir, bueno, es que tampoco es importante que se diga la expresión en el fútbol, por ejemplo, que es un juego, hoy han jugado como hombres, hoy ha sido un equipo de hombres. Bueno, pues si estás en el bar de tu pueblo, pues a lo mejor, pues aunque no sea acertada la expresión, pues vale, pero es que estás en un medio de comunicación o expresándote públicamente, o si eres el entrenador de un equipo, pues tienes una responsabilidad y el lenguaje crea pensamiento. Y si se refieren solamente a cualidades como la valentía, el espíritu de equipo, la competitividad, si todo eso está en los genitales masculinos, significa que quien no tenga genitales masculinos carece de todas esas cualidades. Entonces hay un montón de palabras para, en lugar de tener que decir le han puesto huevos o le han puesto, porque entonces quien no tenga huevos pues no es valiente, no es considerada, no tienes lo que hay que tener, vaya. Y eso, insisto, es dejar fuera a la mitad de la población. Y esto, que no estás en el bar de tu pueblo, o sea, que con tus amigos y tal, pues chico, qué lástima si os habláis todo el rato así, pero en medios de comunicación y entrenadores. Y luego es esto, cuando se lo haces notar o se lo haces ver, se ofenden una barbaridad, se ofenden mucho. Antes, cuando decía lo de que yo no puedo hablar como si fuera una mujer negra, hay un libro que se llama así, precisamente, Ser mujer negra en España, de Desiree Bela-Loede, que ella hablaba de un concepto que se llama la fragilidad blanca. Y a mí me recordó, es exactamente igual se puede traspolar, o como se diga, que ahora no me sale, al feminismo. Y es que cuando ella hacía notar a una persona que había tenido un comportamiento racista
o un comentario racista, la actitud de la otra persona, o sea, su respuesta a que te señalen es o de ira o de enfado o de disgusto máximo, incluso de ponerte a llorar. ¿Cómo es posible que me digas a mí esto? Yo que tengo, me supongo que ellos dirán que tienen amigos negros. Y ella comentaba también que este tipo de debates, que cuando alguien te señala que tienes un comportamiento racista o cuando alguien te señala que tienes un comportamiento machista, que no pueden ser de otra manera, tienen que ser incómodos. Y que somos los demás los que tenemos que aprender a gestionar esa incomodidad. O sea, cuando yo le digo a alguien, eso es machista, y se sube por las paredes, es lo de o sea, no pienso dar un paso para atrás, te lo voy a seguir repitiendo, gestiona tú tu incomodidad, que yo bastante tengo con lo mío y con aguantarte, a ti y a tus amigos. O sea, pero no pidamos perdón cuando señalamos el comportamiento. Y si se molesten, que se molestan. Pues ya se les pasará, qué sé yo. Más. Cuarta, en una entrevista, ante la duda, si esa pregunta no se la harías a un hombre, a una mujer tampoco. O sea, si es aquello de esto está bien que lo pregunte o no. Si no se la harías a un hombre, a una mujer. O sea, es una regla muy útil, muy sencilla, pero es tal cual. Y hay un gag de hace unos años que es muy ilustrativo al respecto. Saludos desde el Reino Unido. Nos encontramos aquí en directo con la reciente campeona del torneo de Wimbledon, Garbiñe Muguruza. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Garbiñe, hay una pregunta que todos los espectadores que nos están siguiendo se están haciendo y quieren saber. ¿Casada o soltera? Bueno, soltera. Porque tú quieres. Bien, has conseguido el torneo de Wimbledon, Roland Garros, y ser la número 1 del mundo. ¿Para cuándo tener hijos? Es decir, ¿temes que se te pueda pasar el arroz? Bueno, la verdad es que no me lo había planteado, pero centrémonos en el deporte, por favor. Y de eso vamos a hablar precisamente. Y de los duros entrenamientos diarios, 6, 7, incluso 8 horas. Garbiñe, ¿cómo puedes compatibilizar tantas horas de entrenamiento con llevar una casa? Es decir, ¿a ti te gusta la cocina? Es que no sé qué viene ese tipo de preguntas. Yo estoy aquí para hablar del torneo. Y vamos a hablar del torneo del Grand Slam y de todas las rivales con las que te enfrentas. De todas ellas, para ti, ¿cuáles piensas que puede ser la más atractiva? ¿La rusa o la francesa? Vamos ahí en ese tengo desde el cual. Chaval, ¿tú qué te has dado? ¿Un golpe con una cornisa? José, Garbiñe ha terminado, ¿verdad? A mí sí. Si hay alguna cosita me la comunicas. La farola. Ya está bien de farolas, hombre. José, ¿cómo se le ocurre a usted decir que en España hay machismo? Es el imagen que quiere dar de su país. ¿Qué va a pensar el señor Wanda? Mira, estoy de Wanda, padre Wanda, hijo, hasta aquí. Hasta aquí. Solo te digo que esta es la gotita que va a colmar el vaso. Me marcho. ¿Pero se marcha a dónde? Pues mira, por ejemplo, a China. Allí soy viral y seguro que me van a tratar 1000 veces mejor que aquí. Pero no diga bobadas, que usted no es viral en ningún sitio, hombre. No, ¿y el vídeo chino qué? En China usted no es nadie. ¿Y aquí? Menos. Era un gag de humor, pero el humor a veces es la mejor manera de señalar algo. Ese tipo de preguntas se le hacen a las deportistas. El ¿tienes novio? El ¿y has pensado tener hijos? Y a ellos no les preguntan, o no con la misma regularidad con la que nos preguntan a nosotras ya en la vida real. Nos pasa casi todas, o nos ha pasado el de... Cuando te vas acercando a los 30 es lo de ¿para cuándo? Si te vas acercando a los 40 es lo de cuidado que se te pasa el arroz. Ese tipo de presión que tenemos las mujeres, ellos no la sufren. Pero claro, a la hora de hablar con una deportista, tú no estás hablando con una deportista como si fuera tu vecina, ni tu cuñada, o sea, estás hablando con una deportista. Con lo cual hay preguntas que vamos, que no. Y hay una campaña que lo ilustra de maravilla. You're getting a lot of fans here. A lot of them are female, and they want to know if you could date anyone in the world. Who would you date? Any response to recent comments about your girlish figure?
Estas son preguntas reales que hicieron, o sea, en montaje de preguntas reales que se las hacían a deportistas, se las hacían a deportistas masculinos y claro, flipaban. ¿Has escuchado la controversia sobre tu peinado? Get ready to see some great biceps, tiny tanks, and more. I wonder if his dad said to him when he was younger, listen, you're never going to be a hooker, you're never going to be a backup, so you have to compensate for that. Tiene el tipo de cuerpo que le gusta a los jueces internacionales. Can you give us a twirl and tell us about your outfit? What? Oh, what are you talking about, man? Oh, man. Es una campaña, y para que se note, porque si no, insisto, a veces parece que es que exageramos o nos dicen que exageramos, y cuando se ponen este tipo de ejemplos tan ilustrativos, cuando esas mismas preguntas se les hacen a ellos, es cuando se dan cuenta de, ostras, porque claro, canta una barbaridad el que digan que se fijan en el cuerpo de una gimnasta, es el tipo de cuerpo que le gusta a un juez, o que pregunten por el peinado, la controversia sobre tu peinado, o aprovecharás ahora para que ahora que tienes éxito te saldrá algún novio, porque si no igual no te sale. Un punto más, la maternidad. ¿Hay alguna duda al respecto de cómo tratar a las deportistas madres? Yo diré mi opinión porque yo lo tengo clarísimo, vaya. Me acuerdo cuando Mayalen Chorraut, por ejemplo, ganó la medalla no en estos Juegos, sino en los anteriores, en los de Río, que algunos titulares eran la madre de oro o mamá de oro, y se acusó a esos titulares de ser titulares machistas. A mí eso no me lo parece, porque no es lo mismo. O sea, Mayalen Chorraut, o sea, hay que ponerse en el... terminó los Juegos, los pasados Juegos, los de Londres. Inmediatamente después ellas planifican quedarse embarazadas para poder tener el hijo o la hija entre unos Juegos Olímpicos y otros, lo antes posible. Si ya de por sí es un estrés cuando planificas quedarte embarazada, imagínate que tenga que ser en un momento determinado para que te dé tiempo a quedarte embarazada, parir, tener al hijo, que no sale andando solo ni con carrera, sino que, en fin, hay que hacer cosas, y volverte a poner en forma para clasificarte para el preolímpico, para poder clasificarte para los Juegos y después competir en unos Juegos. Vamos, a mí esto me parece de titanas. O sea, me parece una gesta que hay que resaltar. O sea, que digan madre de oro, o sea, es que no es lo mismo. Ellas, su cuerpo, ellas paren, o sea, no se ponen en forma para una clase de zumba o de yoga, es que vuelven a competir con las mejores después de haber parido, de estar con lactancia, por ejemplo, que en algunos casos además con dificultades añadidas, porque bueno, no te lo puedes llevar a competiciones, y porque dar el pecho, hay quien sigue considerando el pecho de las mujeres como algo sexual, puramente sexual, sin ver más allá, o les incomoda muchísimo ver a una mujer dando el pecho. Y en ese sentido las mujeres también, las deportistas pueden ser referentes, y unas grandes referentes. He hablado de Mayalen Chorraut, pero por ejemplo Ona Carbonell disputó unos Juegos justo un año después de tener un hijo, un año después, y dejó la lactancia porque se tenía que ir a los Juegos a Tokio, y por las medidas de seguridad por la pandemia tuvo que destetar a su hijo porque no podían estar allí, porque si estaba allí tenían que estar el niño y el padre metidos en un hotel 21 días de competición sin poder salir a la calle, y eso tampoco parecía muy sano, la verdad, el estar encerrados en un hotel. Pero este tipo de cosas, y ella comenzó una campaña junto con otras deportistas, este tipo de cosas les pasa a las deportistas, que bueno, no pueden hacer cosas como dar el pecho. Y ella lo denunció de esta manera. Cuando parí acá y vi que me estaba poniendo en forma y que podía llegar a los Juegos de Tokio, lo primero que hice es preguntar si me podría llevar acá a los Juegos, porque me daba lactancia, me dijeron que no. Y nada, hace unas semanas, pues justo algunas deportistas pues colgaron en las redes, ¿no?, esta situación difícil de tener que escoger entre la lactancia y conciliación familiar o unos Juegos Olímpicos, ¿no?, que no pueden ser compatibles. Y debido a estas quejas de diferentes atletas, pues
Hablé con el Comité Olímpico Español, que me ha ayudado muchísimo, con el Consejo Superior de Deportes, con el COI, y escribimos con mi entrenadora pues una petición al COI para ver si podía llevarme a CAI. Y me dijeron que sí que se podía, que finalmente sí que se podía. Esto hace 2 semanas y me voy ya a los Juegos, pero que las condiciones no las ponían ellos, que las ponía el gobierno de Japón. Y finalmente pues he tenido que tomar una decisión muy dura con mi equipo, que me está ayudando mucho, con mi entrenadora, que también me está ayudando mucho, y con mi familia, porque las condiciones que pone el gobierno de Japón son incompatibles con rendir en los Juegos Olímpicos o con tu familia pues que esté lo mejor posible, ¿no? Así que bueno, me sabe muy mal. Espero que este vídeo y que todas estas deportistas que están pasando por lo mismo pues ayudemos un poco a visibilizar esta situación y a normalizar algo que debería ser, pero que obviamente no es. Y espero que otros atletas pues sí que les sirvan estas condiciones y puedan llevar a su hijo. Y en los Juegos en Tokio, si no recuerdo mal, quedaron las séptimas, obtuvieron diploma, pero si hubieran ganado una medalla y alguien hubiera titulado sobre Ona Carbonell mamá de plata o mamá de bronce, a mí esto no me parece no me parece que estén para nada infravalorando ni disminuyendo sus... Al revés. O sea, estamos hablando de deportistas que, bueno, pues esto, que se logran volver a ponerse en forma, insisto, no para una clase de zumba, sino para competir al máximo nivel ante las mejores. Pero hay a quien le parece que este tipo de titulares sí que les parecen mal. No, porque ya en el titular, por ejemplo, que te decía mamá de oro, ya se está diciendo que es de oro. Y la historia, la que estás contando, y además a mí me parece muy interesante porque sirven como referentes. Es decir, pues esto, las dificultades que tienen muchas mujeres para volver a sus puestos de trabajo de una manera normal después de dar a luz y después del periodo de crianza, ellas sirven de referente. A mí me lo parece. Y cuando enseñan sus cuerpos al principio, por ejemplo, Ona Carbonell, hay un reportaje, que ha grabado ella, bueno, ha grabado ella algunas imágenes, es un documental, no me acuerdo cómo se llama ahora, está en Rakuten Televisión, que es gratis, y cuenta exactamente desde casi justo antes de parir hasta las primeras veces que se tira al agua, que por supuesto, claro, o sea, lo que le cuesta volver a ponerse en forma, los entrenamientos al principio que se ve que no puede, la cantidad de veces que se comió el coco, porque además ella no es un deporte, o sea, ella no actuaba en individual, sino que estaba en un equipo, con lo cual si decía que sí y en el último momento era que no perjudicaba solamente a ella, sino a todo el equipo. Y ella saliendo de la piscina mientras el resto salía y se la ve con el sacaleche, sacándose leche, todo esto ella se ha hecho un reportaje, un documental sobre este tema. Y a mí, que solo hago una deportista, me parece súper positivo. Entonces, cuando se pone el acento en que son madres, a mí me parece súper... O sea, no le veo la pega, salvo que lo utilicen, como tú decías, para infantilizar o para tapar sus logros deportivos. Entonces sí. Pero si los logros deportivos están ahí y al mismo tiempo se dice, y es madre, ha logrado volver a esto después de ser madre. A mí, yo ahí no, pero vamos, que entiendo el debate. No, y por supuesto, mira si es más cosas, o sea, te quiero decir, en el caso de Mayalen Chourraut, luego ha ganado el oro, es decir, claro que son más cosas, pero que ellas son las primeras también que quieren visibilizar, o sea, que quieren que se hable. Es decir, Mayalen Chourraut, por ejemplo, también tuvo problemas para que su hija pudiera ir porque en los Juegos Olímpicos, en las residencias, no dejan niños. Y hay muchas deportistas que son madres. Y esto ellas lo hacen público para cambiar, para revertir esa situación en la que piensan que las mujeres deportistas son unicornios y no gente y mujeres que pueden tener hijos. Creo que las mujeres deportistas a veces hacen mucho bien para, como decía antes, para poder ser referentes para el resto de las mortales, de las mujeres. Y, por ejemplo, me acuerdo de una nadadora, Emily Sibon, que hizo público también
que ella había padecido, que la habían tenido, o sea, tuvo que, en unos juegos, me parece que fueron en los de Río también, participó en los Juegos de Río y justo después se iba a operar de endometriosis. Y ella lo hizo público en mitad de una competición porque quería que se supiera, que se pusiera el foco en la falta de información o de cuidados que se tiene cuando una mujer dice que le duele y no se le hace caso. Entonces, ese tipo de referentes, tanto en el físico, en el cuerpo, las dificultades de cuando, pues esto de la crianza y de dar a luz, que no es tan maravilloso ni tan bonito y especial como te cuentan los anuncios de televisión o las pelis, o los problemas de salud propios de las mujeres. En el caso de Simone Biles, además, fue más grave todavía. Yo me enfadaba muchísimo, porque no solamente se obviaba que somos humanos y cualquiera podemos tener un problema de salud mental, sino que se obvió que ella es una víctima de agresión sexual y de abusos sexuales. Y se obvia que ella volvió a competir en un entorno que fue donde ella sufrió esos abusos sexuales y que el trauma está ahí y que a ella le debe resultar muy difícil. Y eso en el relato general se obviaba, como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Yo me enfurecía, porque no solamente a ella, sino a otras compañeras suyas, a 500, se calcula que a unas 500, sobre todo niñas y sobre todo menores, el doctor Nassar, y eso le ocurrió estando en la Federación de Gimnasia y le ocurría en los entrenamientos con la Federación de Gimnasia y en las concentraciones con la Federación de Gimnasia, con lo cual supongo que para ella ha tenido que ser extremadamente difícil, y en todo el relato de todo lo que pasó con Simone Biles, en la mayoría se obviaba este dato, era como de pasada, pues fíjate. Claro, es que la presión de volver a competir y unos Juegos Olímpicos, bueno, señores, le han pasado más cosas, además. Otro punto, la condescendencia. Es que todo tiene que ver con todo. Son deportistas, son mujeres, no son niñas de parvulario ni de catequesis. Hay algunas que se expresarán mejor y otras que se expresarán peor, pero es que eso también les pasa a ellos. Hay que vigilar de cerca cómo se le habla a las deportistas. Y a veces esto no es muy fácil de identificar. Lo de la condescendencia, para mí, bueno, sí, o para la mayoría sí, pero a veces ellos, o habrá personas a las que crean que están siendo delicados o que van con pies de plomo cuando están siendo condescendientes. Poniendo la otra cara de la moneda, llevándolo al otro extremo, es más fácil de identificarlo al contrario. Es decir, la vehemencia, la agresividad, la emocionalidad en una mujer no está bien vista. Es que no está bien vista. O sea, cuando una mujer es asertiva, es vehemente, no está bien vista. Cuando una deportista se enfada, rompe una raqueta, tiene un ataque de frustración y tal, ya es de aquello de los comentarios que es una niñata. Ellos no, ellos son la garra, y mientras que ellas son niñatas. Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina. ¿Os imagináis este mismo titular con, qué sé yo, Carlos Moya, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Rafa Nadal? A que te chocaría muchísimo, pero en ellas el demostrar emocionalidad se convierten en rabietas, en niñatas. Hay una publicidad de Nike, que era la que te comentaba antes, que es que la narra con la narración de Serena Williams, que como publicidad es buenísima. Luego hablaremos de qué pasa con esta publicidad, pero como publicidad es maravillosa. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational,
or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Como publicidad es maravillosa, porque contaba todo esto, ¿no? Lo de él, que si te enfadas te llaman irracional, si te muestras emocional es que ya estás loca, y es lo de pues que te llamen loca y tú sigue y persevera, ¿no? Si lo que quieres es jugar al tenis, pues juega al tenis, si lo que quieres es nadar, pues nada. ¿Cuál era el problema de esto? Que cuando al poco de este anuncio, una atleta norteamericana ya escribió un primer artículo y ya dijo que lo verdaderamente loco en Nike era quedarse embarazada, porque cuando se había quedado embarazada le habían quitado le habían rebajado en el contrato que tenía. Entonces, en ese momento vio a su compañera y en ese momento apareció Allyson Felix, que es la atleta más laureada de la historia de los Juegos Olímpicos. Es un mito, es maravillosa. Y Allyson Felix, que también se dio cuenta de que tenía voz y de que la podía utilizar, como también se había quedado embarazada y también había dado a luz, Nike la quiso rebajar el contrato en un 40% del contrato que ella tenía. Ella luego lo explicó en un artículo, ella dijo, si ellos creen que eso es lo que valgo, ok, se fue de Nike, por cierto, ahora ya no está con Nike, pero aparte de irse, ella escribió un artículo en el que lo contaba, y ella en ese artículo decía, si yo, que soy la número uno, que soy un mito, que tengo fama, que soy conocida, que soy reconocida, que soy la atleta más querida, si a mí me pasa algo así, ¿qué les pasará a las demás? El escándalo fue tal que el caso se terminó llevando al Congreso. Hubo una pregunta en el Congreso para Nike y a partir de ahí Nike eliminó estas cláusulas en sus contratos. Es decir, lo que puede hacer una persona, lo que puede hacer una atleta, lo que puede hacer una mujer deportista es cambiar todo un sistema que hasta entonces estaba aceptado. No lo empezó ella, pero ella se dio cuenta que la que tenía más poder ahí, porque ella era ella. Entonces, el anuncio venía por la condescendencia, pero como antes ha salido el tema de Nike, por esto lo decía. Pero bueno, es que yo creo que el juego lo vemos todos, ¿no? O sea, es tan evidente, ¿no? Que es como todo, lo que hay que hacer es aprovecharse del juego, ¿no? Mientras el juego te permita a ti poder hacer lo que te gusta, tener una carrera deportiva y poder ganarte la vida, ser profesional y no tener que dejar de jugar o de nadar o de correr porque tienes una beca y esa beca la tiene que pagar alguien. O sea, mientras te lo permita, hay que aprovecharse del sistema, ya que tanto nos da por otro lado. Pero creo que el juego está a la vista. O sea, yo cuando veo un anuncio de Nike, ya sé que los señores de Nike lo que quieren es que vender zapatillas, vamos, lo tengo clarísimo. Pero el anuncio era muy chulo. Para terminar, que antes también había salido antes, no se puede hablar de todo esto de por qué hay determinados titulares, por qué hay determinadas fotos, por qué. No se puede hablar de esto sin hablar de la crisis de los medios de comunicación y la dictadura del clic, porque nos está pasando y nos pasa a todos. O sea, nos pasa a todos. Hay señores ahora en las empresas que tienen algoritmos y estudios en inglés y cargos larguísimos también en inglés todos,
que dicen cómo hay que titular y cuáles son las palabras clave y cómo la gente clica más, y esos señores, que supongo que además deben de ganar un pastón, que yo nunca lo veré, es a los que se hace caso en lugar de a los periodistas y a su oficio. Y ahí estamos muertísimos, ahí estamos muertos. Porque tú te puedes tirar 3 días preparando un reportaje sobre, qué sé yo, una deportista o incluso de Messi, de todos los números de Messi, y luego resulta que en la web lo más visto es Messi jugando con su perro. O Belén Esteban se rompe un tobillo. Estos son casos reales, no me lo estoy inventando, O sea, de preparar ahí un tema y tal, y lo más visto en la web es Messi jugando con su perro o Belén Esteban se rompe un tobillo. Y dices, pues ¿para qué? Pero bueno, es un poco de resistirse. Dentro de esto, eso sí que queda claro que esas fotos, en medios deportivos, las fotos que se utilizan de supuestas deportistas, o que es ya ni siquiera, últimamente ya ni se cortan, ya ni siquiera son amigas de deportistas, son la amiga de Cristiano Ronaldo, la exnovia de fulanito y la hermana pequeña de menganito rompe las redes con su bikini o quitándose la parte de arriba del bikini o con su desnudo en sus redes sociales. Y esto está en las webs de medios deportivos. Y eso es machista y es sexista, porque eso es cosificación y sexualización del cuerpo de una mujer. O sea, me da igual que los clics, los SEOs y sus títulos en inglés larguísimos. Eso es machismo. Pues no sé, que pongan más vídeos de Messi jugando con su perro, pero que dejen en paz a las mujeres y a sus cuerpos. O sea, es reducirlas a objetos, reducirnos a objetos y otra vez, somos sujetos. Y para terminar, que quede claro también que hay columnistas que viven de eso, que ya les gusta. O sea, que ya les gusta el provocar y el generar, bueno, se sienten incluso orgullosos de sus actitudes absolutamente machistas y misóginas, que muy a menudo coinciden con lo que piensan, pero creo que lo llevan, hay algunos que creo que lo llevan al extremo, porque eso también es un negocio. Cada uno con su vida. A mí personalmente me da mucho asco, pero cada uno con su vida, que haga lo que quiera. El truco quizás ahí es que esto tiene un debate también amplísimo. El truco está en no clicar, claro, esto para empezar. En no clicar jamás. O sea, hay tipos a los que no leo. O sea, en cuanto veo que es algo suyo, no lo leo por sistema. O sea, no primero porque sé que me voy a enfadar, sé que me va a molestar y sé que está escrito además para molestar y para encabronar. Y como una de las cosas en las que se fijarán estos señores tan listos de los algoritmos y las estadísticas será en los clics que recibe y en la cantidad de, como tienen todo medido, el tiempo que estás en el artículo, los minutos que se leen, si te has ido muy pronto o muy temprano, pues si ya de por sí no entras, pues digo yo que terminará muriéndose solo, ¿no? Alguno de ellos. Por poner ejemplos, y no hablar así en general, un ejemplo, pero vamos, evidentísimo, es Salvador Sostres, columnista del ABC, que sobre el fútbol femenino hace 2 semanas escribió, : el fútbol femenino no se basa en el derecho de las mujeres a jugar al fútbol, sino en su obsesión por hacer lo que nosotros hacemos. Salvador Sostres sobre el baloncesto femenino y el deporte femenino en particular, escribía en otra columna. El lunes la fui a buscar, se refería a su hija. El lunes la fui a buscar y me la encontré sentada en el banquillo castigada. Al verme, corrió hacia mí y me pidió que la borrara de aquel deporte para siempre. Se refería al baloncesto. Con cualquier otra actividad hubiera intentado persuadirla hasta que se le pasara el bache, pero el baloncesto femenino siempre me pareció un oxímoron. Y de hecho, hasta algunas fintas de EPI solían parecerme más femeninas que esas muchachotas que a veces veo tratando de encestar en la 2. Para mi hija, prefiero deportes en que la feminidad se exprese de un modo más bello, estilizado y tranquilo, como la gimnasia rítmica, el tenis o el voleibol. Y si esto es sexista, pues encantado de serlo. Y mucho más todavía de que mi hija, una vez visto el panorama de golpes y empujones, tomara la decisión madura, estética y acertada.
Este tipo de columnas y estos columnistas, existen, les pagan y tienen su público, ¿eh? O sea, tienen su público, o sea, a cada acción hay una reacción y como nosotras ahora hablamos más o no estamos tan dispuestas a callarnos, pues aparecen estos señores y tienen su público. Y esto también es la dictadura del clic, es lo que hay. Y ya lo último era un ejercicio, ¿no? Lo del final, ¿no lo había puesto? Ah, pues me había dicho que lo había puesto, bueno, da igual. Por no ir muy lejos, porque a veces estaba hablando de casos de hacía 2 años, 3 años, hoy, esta mañana, he visto las portadas de los 4 periódicos deportivos, Marca, AS, Sport, Mundo Deportivo. Solamente en la portada del AS y en un recuadro pequeñito por abajo había una noticia sobre deporte femenino que era del tenis en el Mutua de Madrid Open, en el tenis de ayer. Lo demás, todo, lo grande, la foto, lo pequeño, todo en las 4 portadas será sobre deporte masculino. Es decir, que cuando nos dicen, pero se está evolucionando, el deporte femenino cada vez hay más, no lo suficiente. Tenemos que ser muy constantes y ser muy conscientes de que no lo suficiente, porque por supuesto que también había noticias del deporte femenino este fin de semana, no solamente el tenis. Qué sé yo, la Real Sociedad se clasificó por primera vez para la Champions, por ejemplo, qué sé yo. Pero bueno, lo hacen como 1 vez al año o 2 veces al año y cuando tiene que ver casi siempre con éxitos, es decir, al Barça femenino se le da bola no porque de repente se hayan pegado todos un golpe en la cabeza y les interese muchísimo el Barça femenino, sino porque fueron las propias jugadoras con sus éxitos los que arrastraron a los medios, porque después de llegar a una final de Champions, aunque la perdieran la primera, pero ya estaban en una final de Champions, entonces a partir de ahí se las empezó a mirar un poco más. Pero si no llega a ser por eso, no se las hubiera prestado la atención que se las está prestando ahora. Y el asunto será interesante qué pasará cuando pierdan. Porque esto no es para siempre, o sea, en el deporte no se dura eternamente. Y llegará un momento en el que perderán. Y ese será el punto interesante de qué pasará, igual que cuando el Madrid pierde, o como el Barça pierde masculino, quiero decir. O sea, cuando los equipos masculinos pierden, la gente sigue yendo igual va menos, pero la gente sigue yendo al campo, se les siguen dando portadas, se les sigue mirando, se les sigue viendo. A ellas solamente se las mira en momentos puntuales y cuando tienen éxito. No hay un seguimiento. Hoy, por ejemplo, he visto La Vanguardia también en deportes, estamos hablando de que el sábado el Barça se clasificó para su 3ª final de Champions. No me imagino en el caso del masculino, 2 días después de clasificarse para la final de Champions y que no haya ni una noticia sobre el equipo. Nada, se clasificó el sábado, se da el domingo y ya el lunes desaparece. Hasta que vuelva a estar el partido otra vez más cerca y cuando vuelva a acercarse el partido y la final, entonces volvemos a hablar. Pero solamente por eso, si no estuvieran clasificadas para la final, ya no volvemos a hablar del Barça femenino hasta el año que viene. No estoy muy segura de si habría otra fórmula. Yo vivo en Barcelona y hay una de las emisoras, RAC1, que ya lo hace. O sea, que al principio de las retransmisiones, por ejemplo, hablando del Barça masculino, dicen benvinguts, avui juga el Barça masculí. Al principio de las retransmisiones ya lo dicen. Y esto no lo decían por esto digo que es verdad que hay una evolución, ¿eh? Yo llevo trabajando pues desde que tenía 18 y voy a cumplir 50, o sea que he visto varios pasos. Y sí que veo la evolución, por supuestísimo, y la celebro mucho, pero creo que no, o yo por lo menos no me quiero quedar ahí. Creo que no es, como se ha podido comprobar, no era tan difícil, es solamente ponerle un poquito de interés y empeñarse. Nadie nace sabiendo, pero bueno, poquito a poco, intentándolo. Al principio habrá cosas que les puedan chocar más o menos a las grandes cadenas, a los periódicos, pero es cuestión de ponerle un poco de interés en todo esto que hemos hablado, en otorgar el mérito que tienen las deportistas porque son deportistas y porque se lo merecen. Punto. No cosificarlas, no sexualizarlas, no infantilizarlas, visibilizarlas.
todo eso. Y no me apetece aplaudir muy fuerte por lo que ya se ha conseguido, sino mirar en que todavía queda un montón. Queda un montón, porque al principio cuando se enseñaba los equipos de deportes, es que no hay mujeres, o apenas hay una, dos. No lo sé, la verdad es que no lo he pensado, y lo que ella decía de ETV, pues me parece muy bien. O sea, igual que estás informando de la liga masculina y del resultado del Athletic femenino, pues del Athletic Club masculino, pues informas del femenino, ¿no? O sea, es equiparar, a lo mejor, porque si no es que siempre tienen alguna excusa, si no es por el interés, es porque no da dinero, o sea, y las excusas siempre son las mismas. Y al final se termina demostrando que es como es la pescadilla que se muerde la cola. No tiene interés porque no aparece en los medios. Si aparecieran los medios más, si los medios se empeñaran o sea, si hubiera un empeño general en vamos a mostrar más deporte femenino, porque en los Juegos Olímpicos pasa. Cuando los éxitos son de ellas, cuando yo qué sé, esgrima, pero aquí quién sabe de esgrima, por el amor de Dios, y resulta que hay una de esgrima y está todo el mundo viéndola. ¿Por qué? Porque es de las tuyas, porque te genera interés, pero si para empezar no las sacas, si no se ven, si se invisibiliza, así es muy difícil generar interés. Y hay que empezar por algo, ¿no? Pues empieza dando más deporte femenino. Mira lo que ha pasado, mira el boom del Barça femenino. Aparte del éxito, o sea, yo veo por Barcelona a un montón de niñas y de niños con las camisetas de ellas. Y yo eso no lo había visto en mi vida. Con las camisetas de Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Y yo eso no lo había visto nunca. ¿Por qué? Porque ahora salen. Porque ponen la tele y están ahí. Porque hay reportajes sobre ellas, porque las ven, y para querer ser como ellas, o sea, uno desea ser lo que primero lo tienes que ver. Dices, yo quiero hacer esto, esto que veo aquí, yo lo quiero hacer. Las propias jugadoras del Barça más femenino cuentan que ellas, como jugadoras, no tenían referentes femeninos. Que ellos, o sea, ¿a quién te gustaba parecer? ¿Con quién soñabas en parecerte? Y te hablaba, pues, una de Laudrup, otra de Messi, otra de Ronaldinho, pero siempre era de hombres, porque ellas no veían fútbol femenino. ¿Dónde lo iban a ver si no lo echaban por ningún sitio? Entonces, lo de mixta, no sé, yo tampoco, por ejemplo, cuando hacen pruebas mixtas en natación, por ejemplo, y a mí no me gustan, no, porque para mí lo desvirtúa, además es que no tiene nada que ver. Hay deportes en los que no, es que no, a mí no me cuadra. Pero me puede parecer absolutamente atractivo, igual de atractivo, ¿por qué no?, la natación femenina como la masculina. Pero el tema es que cuando la atención se dirige, o sea, cuando todo el mundo sabe quién es Michael Phelps y no quién es Katie Ledecky. O se conoce más a Phelps que a Ledecky, quiero decir. Ese es el problema. O sea, a mí me interesa, yo consumo deporte femenino porque me interesa, me gusta. No hace falta, para que se las haga caso, no hace falta que las pongamos con ellos. Ellos que hagan lo que quieran, nosotras ya hacemos lo nuestro. ¿No? Pero vamos, es mi opinión, también, no. Pues con esto hay un lío en el deporte, con el tema de la transexualidad, por ejemplo, con la nadadora Lia Thomas. Hay un lío, las opiniones son súper encontradas. Y claro, por supuesto, las personas absolutamente transfobas que aprovechan que el río pasa por allí para colar su mensaje y decir que quieren borrar a las mujeres y todo este tipo de cosas con las que yo, por lo menos, no estoy de acuerdo, pero creo que es un debate que está empezando ahora y que se tiene que llevar a cabo. O sea, se tiene que hablar, y se tiene que hablar desde muchos puntos de vista y que ninguno de ellos sea los prejuicios o el odio hacia personas no binarias. Porque, bueno, es que estamos en el 2022
Y ese debate se tiene que hacer, pero con criterios científicos, que los hay. Yo me he estado leyendo un montón de lo del caso de Lia Thomas, de lo de la testosterona, porque ella se ha estado medicando, o sea, justo para competir tienen que ser de 2 años. Los niveles, según algunos estudios, dicen que no tiene ventaja, pero claro, por el otro aspecto es que la natación, solamente por el hecho de ser alta, y ella es muy alta, ya tiene ventaja, pero claro, es lo de, bueno, y a Jan Thor tenía unos pies gigantes y también le venían muy bien para nadar. ¿Qué hacemos? ¿Se los cortamos? Pues no. Entonces, esto tiene que ser todo es un debate que a mí me parece muy, muy interesante, pero claro, muy caliente también, porque ya digo que aprovechan para meter sus prejuicios y su odio y discriminación hacia personas LGTBI. Por supuesto, cuando se empezó con la Liga Iberdrola, por ejemplo, los medios de comunicación los periódicos empezaron a hablar de la Liga Iberdrola porque Iberdrola pagaba a los medios para que informaran de los resultados del fútbol femenino, en lugar de hacerlo como hacían antes, que era con el recuadro y ya está, para que hubiera por lo menos 10 líneas más. Y esto lo pagaba Iberdrola para que en los medios de comunicación saliera. Entonces, sí, si ese dinero desaparece, pues volverán a poner un recuadro, ¿no? Porque se habla mucho del avance del fútbol femenino y es verdad que está avanzando y que está evolucionando, pero cuidado, porque yo veo más una excesiva euforia y son 3 o 4 equipos. A ver si ahora que se han profesionalizado, que por fin lo han aceptado y se ha firmado y van a inyectar dinero, porque claro, pues sí, el Barça está bien, la Real Sociedad está bien, el Athletic Club está bien, el Real Madrid ahora que han puesto pasta también está bien, pero hay otros equipos bueno, está el caso del Rayo Vallecano, por ejemplo, y juegan en su misma liga, no en una categoría diferente, y han tenido un entrenador que llegó a decir que abusar que violar a una mujer en grupo era una buena manera de cohesionar a un equipo, y ha seguido hasta el final ese entrenador, y lo que dijo Presa, el presidente, para mantenerlo fue que él contrataba profesionales, no personas, y han bajado a segunda división, o sea, acaban de descender, con lo cual, o sea, es que no se sostiene por ningún sitio, y eso sucede en la misma categoría del Barça femenino, no en otra categoría diferente. ¿Y un líder de un equipo no tiene que ser una persona, no? ¿Cómo? Que un líder de un equipo, entonces entiendo que no tiene que ser una persona, ¿no? O sea, no tiene que... No, bueno, las explicaciones eran absolutamente peregrinas, o sea, era cuál peor, como lo tenía que justificar de alguna manera, era lo de cada cosa que decía era peor que la anterior, era muchísimo peor que la anterior, pero bueno. Muy pocas, han estado en silencio y en un mundo perfecto y utópico hubiera sido magnífico que salieran a hablar y a decir algo, pero a mí es que no me apetecía poner el foco en ellas, y me parecía además muy injusto que se pusiera el foco en ellas, porque ellas son las que están ellas son las agredidas, ellas son las oprimidas, no las opresoras. Ellas son las que están sin cobrar, las que no tienen dinero para pagarse el alquiler, como han contado en alguna ocasión, las que no tenían fisio, las que no tienen médico y les tiene que atender el médico del otro equipo porque no tienen ni médico. O sea, ellas están en una situación muy precaria y muy jodida. Entonces, en un mundo ideal, pues estaría muy bien que todos fuéramos Juana de Arco y Agustina Aragón, pero es que no. Es que a veces pues te achantan, te callas, te atemorizan, piensas cómo vas a pagarte las habichuelas, cómo vas a subsistir, si el equipo desaparece, ¿qué harás en la temporada siguiente? Entonces, me hubiera encantado escuchar alguna de ellas, pero desde luego no las culpo, porque cada uno sabrá cuáles son sus circunstancias personales, y a mí el foco está en quien ha dicho
que violar a una mujer para cohesionar el grupo estaba bien, y en el presidente que la ha contratado y que la ha mantenido en el puesto a pesar de haber dicho eso. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Pues muchas gracias por venir, me lo he pasado muy bien. Espero que vosotras también y os haya resultado interesante. Gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.